¿Cómo están, queridos amigos? Esta es la tercera parte de nuestra temática sobre Indiana y la iglesia emergente. Y ahora de plano ya hemos tomado distintas cosas, hemos hablado acerca de eventos históricos, hemos hablado acerca de todo este marco histórico y excitación que se vivió por allá en el 1900, cómo la iglesia pudo triunfar ante estos movimientos pentecostales de aquella época. Y ahora nos vamos a proyectar hacia el futuro. La inspiración nos decía que en el futuro, antes de la terminación del tiempo de gracia, se manifestarían en esta tierra toda clase de cosas extrañas, algo muy semejante a lo que ocurrió en Indiana. Por eso era necesario ir al pasado y ahora volvemos entonces al presente. El día de hoy ya directamente vamos a hablar del fenómeno de la iglesia emergente. Yo creo que en las redes sociales últimamente ha habido mucha excitación, ha habido bastante alboroto y han volado las plumas dentro del gallinero teológico cuando empezamos a hablar acerca de la iglesia emergente. Hay algunos que hablan a favor, otros hablan en contra, algunos dicen no, si son gente buena, otros dicen que son del demonio, y por esa razón vamos a tratar de poder definir y ser centrados en lo que vamos a hablar. Antes de iniciar, vamos a leer la palabra de Dios, y antes de leer la palabra de Dios, les invito a hacer una oración. Padre bueno, en esta hora particular, no queremos de ninguna manera señalar a ninguna institución en particular, a ninguna persona en particular. Simplemente queremos aprender para poder estar alerta de los peligros que existen en los últimos días en los que estamos viviendo. Por tanto, te pido en esta oportunidad me des la palabra con sabiduría, sazonada con sal, para poder compartir con mis hermanos y poder participar también de todo aquello que tú me has dado para compartir. Te pido tu bendición por tu palabra, que la abro, que sea bendita siempre en el nombre de Jesús. Amén. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, comienza con una advertencia muy fuerte. Es Pablo hablando a su discípulo más querido, a su hijo en la fe, como él le llamaba. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Saben, hace varios años, cuando estaba haciendo un estudio bíblico, una persona me leyó este versículo. Me decía, esta es una señal de los últimos días, que habrá una degradación de la sociedad como tal, que los hombres preferirían de alguna manera amarse más a sí mismos, de alguna manera amarán más los deleites que a Dios, serán desobedientes a los padres. Cuando yo escuché esa sentencia, yo honestamente les prometo no me sorprendí. Yo decía, bueno, esta clase de hombres siempre han existido sobre la faz de la tierra. Pero también es cierto de que la palabra indica que la maldad del ser humano, dice Mateo 24, se acrecentaría sobre esta tierra. Con más frecuencia y más frecuencia los delitos crecen. Con más frecuencia podemos ver en la televisión la corrupción, el fraude. La gente en nuestra época, en la época postmoderna, ya no cree casi absolutamente ninguna institución, ya sea política o religiosa o gubernamental o social. Ya la confianza de todas las personas se ha quebrado a causa de que la maldad ha crecido.
ya no hay a quien respetar, ya no hay respeto tampoco por ninguna autoridad. Cuando yo escuché por primera vez este versículo, yo dije, esto es normal, siempre ha existido, pero ciertamente tenemos que reconocer que en nuestros días la maldad está creciendo de una forma desenfrenada. Durante muchos años pensé que esa era la correcta interpretación de este versículo, pero creo que nunca le había prestado tanta atención a uno de los versículos más importantes en este pasaje, el versículo 5. Dice aquí que todas estas personas soberbias, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bíblicamente, la palabra piedad no es tal cual como la interpreta el catolicismo. Normalmente, el catolicismo ha interpretado la palabra piedad y la ha confundido con la palabra misericordia. Entonces nosotros tenemos a alguien que dice, ten piedad de mí, y es como, hazme misericordia, no me mates, no, ayúdame. De alguna manera nosotros lo interpretamos así. La palabra que se utiliza aquí en realidad significa devoción o consagración. ¿Bien? Devoción o consagración. En este contexto, cuando nosotros leemos la Biblia, es impresionante cuando tú lees de que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, pero que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser gente devota. Cuando tú los veas, tú vas a ver gente creyente, gente que de alguna manera asiste a algún tipo de culto de adoración, gente que de alguna manera va a estar haciendo cosas aparentemente buenas. Todas las cosas que existen el día de hoy, incluyendo el aborto, incluyendo el feminismo, incluyendo cualquiera de los movimientos de género, de ideologías LGTB o cualquier otro tipo de cosas, el día de hoy siempre se disfrazan con bonitos eslogans. Es libertad, ¿bien? Es la capacidad de decidir. Hay que ser tolerantes. Hay que, de alguna manera, tener la capacidad de entender al otro, de tener empatía con el otro que es diferente. Cuando hablamos del aborto, decimos, es el respeto de la libertad de la mujer, pero esto va mucho más allá. No está hablando solamente de que en nuestros días los principios incorrectos van a ser disfrazados de una cobertura de algo moral y bueno, sino que la misma religión sería secada desde sus propios cimientos. La religión de los últimos días se va a volver de alguna manera menos eficiente para poder ayudar a las personas a encontrar a Dios y de manera real encontrar a Dios y el camino de la fe y la conversión. Porque si tú tienes personas que, según lo que dice Timoteo capítulo 3, tienen apariencia de piedad, son gente religiosa. Tú los ves que van a la iglesia, de alguna manera colocan versículos en su Instagram, tal vez puedan hacer hasta videitos de TikTok hablando de algún versículo o alguna cosa. Pueden de alguna manera tratar de influir de manera positiva en la sociedad, pero aún así continúan siendo inconversos. No han experimentado el poder de la gracia de Dios que convierte el alma. Bien, esa es la característica, según Pablo, de lo que va a suceder en los últimos días. De hecho, su sermón termina en el capítulo 4, cuando él dice, vendrá el tiempo, capítulo 4, versículo 3, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo picazón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. De esta manera Pablo nos advierte, en el último tiempo va a haber una confusión general dentro de todo el cristianismo, todos aquellos que dicen ser discípulos de Jesús. En este tiempo particular va a haber una confusión tal que las personas van a pensar que son creyentes, que son cristianas, mientras sus vidas en realidad no van a dar testimonio de lo mismo. ¿Bien? No van a dar testimonio de lo mismo. Y es cierto. Vivimos en un tiempo en que el amor a uno mismo
lo disfrazamos con otros títulos, autoestima tal vez, ¿bien? Amor propio. Son cosas que hoy día se valoran como algo tan elevado, pero que a veces son el disfraz perfecto para el egoísmo. ¿Bien? Entonces, en ese contexto, entendiendo toda esta confusión que se profetiza aquí también para los últimos días, vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la iglesia emergente. Las fuentes que vamos a utilizar en el día de hoy, por lo menos como una base histórica, vamos a emplear dos elementos bien interesantes. La revista Dabar Logos, en un artículo específico del pastor Daniel Plenk, y también vamos a utilizar la revista Ministerio Adventista. Esta es una revista que se hace especialmente para nuestros líderes y para pastores. Y como tal, esta revista está tiene un número enteramente dedicado al fenómeno de la iglesia emergente, porque esto no es algo desconocido para nuestra iglesia. Hay muchos que tienen temores dentro de nuestra iglesia de hasta qué punto nosotros estamos acercándonos a la iglesia emergente, de qué manera la iglesia emergente está golpeando nuestra iglesia y hasta qué punto ella puede estar influyendo en nosotros, en nuestros líderes, en nuestros predicadores, en nuestros músicos, en nuestra congregación y también en nosotros. Muy bien, comenzamos tratando de ver lo siguiente. Por lo menos el pastor Daniel Plenk dice algo bastante interesante. El mismo movimiento que estuvo en Indiana, el movimiento pentecostal, que se formó por allá a fines del 1800 y comienzos del 1900, es un movimiento que jamás murió. Murió dentro de nuestra iglesia, pero no fuera de nuestra iglesia. Es un movimiento que de todas maneras empezó a tener ciertas transformaciones, porque tenemos migraciones. El pentecostalismo adquirió una nueva forma, un nuevo nombre y una nueva fuerza en cada etapa del siglo pasado hasta llegar hasta nuestros días. Se pueden observar por esa razón tres transformaciones básicas. Uno, del pentecostalismo al neopentecostalismo. El pentecostalismo antiguo tenía todos estos tipos de manifestaciones carismáticas fuertes, la gente se volvía loca de alguna manera y también esa gente empezaba a tener estos espectáculos de poder y de todo eso. El neopentecostalismo se caracteriza ya por otra clase de cosas. Ya estamos hablando del don de lenguas, pero ya como algo que está más instrumentalizado, es algo más común. Hay metodologías para poder tener este don de lenguas dentro de las iglesias. Hay traductores de lenguas, hay personas que tienen profecías, ¿no? De ahí tenemos la segunda migración del carismatismo a la tercera ola, de 1960 hasta 1980. Luego tenemos otro movimiento desde el movimiento del crecimiento de la iglesia a las mega iglesias, de 1980 hasta el año 2000. Finalmente, del año 2000 en adelante, pasamos desde las iglesias modernas a las iglesias emergentes. Ha sido exactamente el mismo movimiento que comenzó en el año 1900 y que atacó la iglesia, es el mismo movimiento que durante los años, así como un camaleón, ha ido cambiando de colores, ha ido cambiando de formas, se ha ido adaptando a cada nueva moda, a cada nueva tecnología para poder acercarse cada vez más a la gente. Pero así como las modas y como los estilos musicales van pasando de moda y entonces vienen nuevos, ellos se han tenido que ir renovando cada vez más en cada década y en cada uno de estos periodos. Ahora bien, tenemos aquí un segundo gráfico que nos muestra un poquito más sencillo. En el 1900 a este movimiento se le llamaba el movimiento pentecostal y es el movimiento que afectó a la iglesia en el tiempo de la carne santa. En 1960 el mismo movimiento ya había adquirido nuevas características y ahora le llamaron el movimiento carismático, pero era el mismo pentecostal, solamente que ahora renovado. Bien, en el 1980 comenzó la ola del Espíritu Santo. Es el mismo movimiento que empezó a golpear a las iglesias, tenían las mismas manifestaciones carismáticas, pero sin embargo ya con un nuevo tinte, un nuevo color y un nuevo sabor, pero sigue siendo exactamente el mismo. Eso culmina en el año 2004, que es denominado el año del boom de las iglesias emergentes. Y sigue siendo exactamente el mismo movimiento que comenzó por allá en el 1800 en el downgrade.
Entonces, esto es algo bastante interesante. Sí, los pentecostales antiguos, ellos eran bastante extrovertidos, tenían estos cultos alborotados, ellos aglutinaban a las personas, ellos tenían bandas que iban por las calles. Esa era la forma que tenían en ese año. Cuando empezó a pasar el tiempo, la gente ya no les prestó atención. Por tanto, tuvieron que modificar sus métodos. Y entonces, cuando se convirtieron en carismáticos, comenzaron a hablar en lenguas, le dieron la importancia a hablar en lenguas. Y las personas que no hablaban en lenguas, entonces no tenían el Espíritu de Dios. De ahí pasamos al 1980 y toda la hora del Espíritu Santo. Y entonces el hablar en lenguas empezó a pasar de moda. Pero sin embargo, aunque pasó de moda, el carismatismo empezó a tomar una nueva forma. Este es el tiempo cuando comienzan a forjarse las mega iglesias. Es el tiempo cuando empieza a aparecer la catedral de cristal y Robert Schuller. Es el tiempo cuando empiezan a manifestarse todas las mega churches, las iglesias gigantes en los Estados Unidos. Y entonces ya no habían tantos carismáticos que hablaban en lengua. Ahora pasaron a ser sanidades en los estadios. Y entonces supuestamente sanaban ciegos, sanaban sordos, sanaban enfermos de múltiples enfermedades. Y de repente también en otras ramas un poco más pequeñas empezaron a sacar fuera los demonios. Todos pertenecían a lo mismo. Todos necesitaban primero preparar a la asamblea para que ésta tuviera este desarrollo de todo lo carismático o místico. Bien, ese es el hilo conductor que viene siguiéndonos desde el año 1800 hasta nuestros años. Estamos hablando de más de 140 años de historia. Un movimiento que ha permanecido renovándose, cambiándose de colores, adaptándose a las nuevas modas y a cada una de las nuevas cosas que van sucediendo. Ellos se han ido renovando y renovando y renovando. Las generaciones han entregado la misma información mística a las siguientes generaciones. Hoy estamos en el año 2024. Hace 20 años se declaró que había comenzado el periodo de las iglesias así llamadas emergentes. ¿Quiénes son los emergentes o de dónde vienen o por qué se llaman así? Bien, la palabra emergente definitivamente significa salir de algo. Bien, cuando una persona se bautiza, se sumerge. Bien, se va y hace este proceso de inmersión en que se coloca dentro del agua. Al emerger, esta persona va saliendo del agua, ¿no? De ahí viene como el término. Ellos dicen, nosotros venimos desde una religión fría de 4 paredes. Nosotros venimos de un fariseísmo tremendo, donde hay muchas reglas, hay muchas normas, pero hay poco amor al prójimo. Nosotros estamos emergiendo de ese ostracismo religioso para poder presentar una nueva visión del Evangelio para que todos aquellos que puedan acercarse puedan participar de él, para poder conectar. Y esto es algo bastante interesante porque ellos de alguna manera utilizan siempre la palabra relevante, actual, ocupan la palabra contemporánea, que son palabras con las cuales ellos justifican de que todo su culto de alguna manera encaja con los parámetros que hoy existen dentro de nuestro mundo. Y esto es una cosa interesante. Voy a leer algunos aspectos que tienen estas iglesias. La liturgia tiende a reemplazar los himnos y coritos por la música de alabanza, adoración. Cambian el órgano por el piano electrónico, la batería, el bajo. Dejan de lado el conductismo tradicional tipo póngase de pie, siéntese. Y su evangelización pretende ser fresca y diferente con diálogo, reflexión y respuestas, atendiendo a las personas en su totalidad con sus necesidades físicas, emocionales y materiales. Los emergentes como tal no son malas personas y tampoco podemos decir que tengan una metodología única. Hay una cosa muy particular. Aunque este fenómeno se le llama iglesia emergente, en realidad no es una iglesia. No es una congregación tal, no tiene personalidad jurídica, no hay una sede en la cual tú tengas presidente, tesorero, secretario. No hay ninguna estructura visible, más bien, más que ser una iglesia, es un movimiento que ha afectado a todas las iglesias. Y esto es una cosa clave. Entender primero qué es lo que es un movimiento, porque eso nos va a ayudar a entender por qué es interesante lo de la iglesia emergente.
Un movimiento es cuando personas de distintas denominaciones creen una misma cosa. La Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó siendo un movimiento. Los hermanos que vivían por allá en el 1800, algunos eran bautistas, otros eran católicos, otros venían de otras ramas de los protestantes, algunos venían de los anglicanos, de los presbiterianos, algunos venían de distintas corrientes. ¿Qué es lo que unió a todos los pioneros? Que todos creían que Jesús venía pronto. Y este espíritu hacía que todos ellos en sus iglesias de origen predicaran que Jesús venía pronto. Pronto comprendieron también que el sábado era el séptimo día y entonces eso unió más a este movimiento. No fue sino hasta varias décadas después que la iglesia se organizó como iglesia, pero antes de eso solamente era un movimiento. La iglesia emergente, aunque tenga el título de iglesia, es un movimiento. ¿Y qué significa eso? Que puedes ser de cualquier denominación y pertenecer a la iglesia emergente. Simplemente perteneces no tomando un acta de bautismo, sino simplemente por participar de la filosofía emergente. ¿Bien? Una filosofía emergente. Y eso quiere decir que pueden haber bautistas emergentes, católicos emergentes, pueden haber de cualquier religión y de cualquier tipo con pensamiento emergente, de cualquier denominación cristiana emergente. ¿Y por qué no decirlo? Adventistas emergentes. Eso es, creo yo, uno de los ejes fundamentales y complejos de tratar de definir la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? Tú vas a decir, ¿cómo puedo definirlo si no hay 27 doctrinas fundamentales como las tenemos nosotros o 28 doctrinas? No hay un credo como tal armado, pero sin embargo hay cosas que caracterizan a los emergentes. En su libro o en su artículo de la revista Dabar Logos, el pastor Daniel Plen identifica a los emergentes con estos puntos. Punto número 1, para poder reconocer a un emergente, el punto número 1 es una tentativa y conciencia de alcanzar a aquellos que se mueven en la cultura posmoderna cambiante. ¿Bien? Ellos dicen, de alguna manera tenemos que alcanzar a las culturas de hoy. Vamos a hacer todo lo que ellos hacen, pero tenemos que llegar a centrarnos en ellos. Ellos ya no están interesados en las misiones, en la ventana 1040, ellos ya no están interesados necesariamente en alcanzar todo el mundo. El foco principal de la iglesia emergente está en la gente posmoderna, la gente que está llevándose por las modas que están en el día de hoy. ¿Bien? Punto número 2. Los emergentes hacen un fuerte intento de usar la tecnología, el video y los espectáculos con diapositivas e internet. Y sí, es cierto. La gran mayoría de los emergentes son los reyes de las redes sociales. Bien, tienen presencia en todos lados, ellos avisan con anticipación, tú solamente escaneas un código QR. Eso en absoluto es algo malo, por supuesto que no. Simplemente estamos identificando que este movimiento como tal tiene una tendencia a utilizar mucho, a adorar los métodos que tienen que ver con tecnología. Bien, no estamos diciendo que la tecnología como tal sea algo malo, simplemente estamos definiendo las características propias de este movimiento. Punto número 3, un mayor acercamiento a la adoración usando velas, íconos, imágenes, sonidos y diferentes aromas. Ellos utilizan todos los sentidos para poder cautivar a la asamblea, que la asamblea llegue a este tipo de momentos emocionales o espirituales, como ellos lo denominan. 4, un acercamiento global a algunos sistemas de creencia, algunas voces contradictorias. Esto es algo impresionante. Yo recuerdo en el año 2016, allá en Washington, D.C., en el National Park, se hizo la convención evangélica más grande, ecuménica, de todos los tiempos. Se llamaba Together, Todos Juntos 2016. ¿Quiénes son los que convocaban esa reunión ecuménica, la más grande, se supone, de todos los tiempos en Estados Unidos? Pues la convocaban los grupos musicales emergentes y las iglesias, los grupos de las mega iglesias, los predicadores emergentes. Ellos tienen una cosa bastante especial. Ellos tienden siempre al ecumenismo.
Ellos siempre tienden y dicen, nosotros somos adventistas, por decirlo. No somos mejores que los otros. Tenemos que invitar a nuestros hermanos, que vengan nuestros hermanos a predicar acá, o acaso somos mejores que ellos, ¿no? Esa es como la visión que ellos tienen. No tienen una diferenciación. Para ellos hay algo sembrado en ellos, y esto es algo muy popular dentro de ellos. Ellos tienen cierto rechazo a cualquier cosa doctrinal o alguna verdad moral absoluta. Y ese es justamente el punto 5. Ellos tienen un énfasis en la experiencia y los sentimientos por sobre las verdades absolutas. La típica predicación emergente es como, ¿y qué importa entonces si tú guardas el sábado o el domingo? ¿Qué importa si tú crees de la no inmortalidad del alma o la mortalidad del alma? ¿Qué importa si tú crees en la segunda venida o el rapto secreto? Lo que importa es Jesús. Jesús es lo más importante, Jesús es lo único, Jesús es el centro, no importa todo lo demás. Y ellos, de esta manera, ¿no?, van en desmedro de todas las estructuras doctrinales que existen dentro del mundo eclesiástico. Ellos se consideran mejores que todo eso. Ellos se consideran que han salido de toda una estructura para poder rebelarse contra ella y mostrar algo más real, algo más vívido, algo que de alguna manera tú puedas experimentar en tu corazón. ¿Ok? Número 6. Una concentración en la edificación de las relaciones interpersonales por encima de la proclamación del Evangelio. Y esto es un punto muy común. Los cultos emergentes normalmente tienen la tendencia a que son relacionales. Siempre te van a recibir con un abrazo, siempre te van a recibir con un beso, siempre te van a invitar muy bien, va a ser muy cálido, vas a encontrar un círculo de amigos buena onda que normalmente se visten de una manera muy moderna y tú dices, oh, qué gente tan cool, qué gente tan impresionante. Ellos sí son realmente como Justin Bieber, ellos son igual que Bad Bunny, esos son igual que todo aquel mundo que yo veo normalmente. ¿Bien? Y esto es parte de lo que ellos hacen. Ahora bien, ellos siempre valoran este tipo de experiencia de confraternización por sobre la palabra. Es muy común ver en sus servicios predicaciones de 20 minutos y un gran momento de confraternización. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Y todo el tiempo tienden a esto, más a la confraternización en sus cultos, más que compartir la palabra. 7. Un rechazo del tradicionalismo basado en la adoración, la forma de colocar las sillas en la iglesia o la música. Y esto sí es cierto. Tienen miedo de cualquier cosa que huela o se parezca a una iglesia. Y esto es una cosa propia de ellos. Por ejemplo, algo muy simple, Rick Warren, ya vamos a leer la cita, Rick Warren, que es uno de los líderes que pasó de las mega iglesias, pero que sigue siendo un gran influyente en las iglesias emergentes, él decía, si tenemos bancas que pertenecen al siglo XVII, tenemos un púlpito que pertenece al siglo XVIII y estamos tocando el órgano de tubo, que es un instrumento del siglo XVI, me parece, si no dice mal. Después voy a leer mejor la cita. Él dice en su libro Iglesia con propósito, entonces, ¿qué es lo que esperamos de la gente? ¿Sí? Tenemos que modernizarnos, saquen para afuera ese púlpito y entonces dejen una plataforma de vidrio, ¿no? Y saquen todas esas bancas feas y coloquen sillones reclinables. De alguna manera saquen todo lo que parezca púlpito y entonces coloquen un sillón rojo, ¿verdad? Porque de esa manera la gente cuando entre ya no se va a sentir en una iglesia, ya se va a sentir dentro de casa, ¿no? Esa es como parte del pensamiento emergente. Y vamos a ver el número 8, perdón. Ellos restan importancia a las verdades absolutas y credos doctrinales. Creo que esto ya lo habíamos visto en un punto anterior. El punto 9, reevalúan el lugar de la iglesia cristiana en la sociedad actual. Reexaminan la Biblia y sus enseñanzas. Todo puede tener una nueva interpretación para ellos. Y todas las interpretaciones doctrinales que se han seguido durante años pueden de alguna manera modernizarse y encontrar una nueva interpretación que sea más divertida para la audiencia. Muy bien. Los emergentes como tal, podemos decir, en sí no son malas personas. Y esto quiero dejarlo muy claro. La intención es buena, porque sí es cierto, ¿no?
En muchas de nuestras iglesias las personas entran y nadie las saluda. Hay personas que entran en las iglesias, están en el culto y salen y jamás nadie le dirigió la palabra. A veces en nuestras iglesias todavía abunda el clasismo, en que nosotros vemos a los que visten de manera más humilde y entonces no los consideramos como consideramos a los que visten bien. Todas esas cosas pienso yo que en cierta forma sí tienen una cabida en la realidad, ¿bien? Creo que todas esas cositas de alguna manera influyen en que un culto sea más cálido. Ahora bien, creo yo que rechazar todo lo que ha existido durante todos los años, sin verificarlo previamente, ¿no? Sino simplemente rechazarlo porque esto me huele a ser antiguo y si es antiguo es algo malo, creo que estamos un poco equivocados. Por eso, en esta parte que tengo aquí se llama Entre luces y sombras. Y en Entre luces y sombras vamos a hablar un poquito acerca de lo bueno que tienen los emergentes, en contraste también con lo malo que pueden tener. ¿Ok? En primer lugar, los emergentes como tal, ya lo decíamos, no es un movimiento, no es una iglesia como tal, es un movimiento. Por tanto, tú mismo que estás mirando este sermón probablemente puedes ser un emergente. Te identificas simplemente si es que tu forma de culto de cosmovisión de la religión se acerca más a estas características, 10 características que acabamos de leer. Bien, tal vez tú vas a decir, oh sí, yo conozco a un hermano que piensa así, que tiene esa característica. Es impresionante, pero pueden existir emergentes que ni siquiera saben que son emergentes, porque emergente como tal no tienes una credencial de emergente, no te lo tatúan en la frente, es simplemente una filosofía la cual tú estás abrazando. Bien, probablemente mientras yo estaba hablando tú decías, oh sí, yo he visto un culto así, yo he visto una iglesia tal que ha adoptado esta forma de culto, yo he visto a estos jóvenes que rechazan todo lo doctrinal y todo eso y lo encuentran así. Y es algo muy común. Yo recuerdo, hace unos meses aparecía por allí distintos de estos gurús emergentes. Hay algunos dentro de nuestra iglesia también. Por ahí escuchaba a uno que decía una cosa bien interesante, decía, yo no creo que el sábado es el día del Señor, pero soy adventista del séptimo día. Él decía, yo no creo en la no inmortalidad del alma, pero soy adventista del séptimo día. No creo en ninguna de las 28 creencias adventistas, pero yo soy adventista del séptimo día. Y yo decía, dentro de mí, este joven creo que está muy confundido. ¿Qué es lo que te hace ser un adventista del séptimo día como tal? Y él, por lo menos en su explicación, él decía, no, yo soy adventista porque donde yo voy me siento bien, porque me reciben bien y ya, eso es todo. Yo les pregunto, queridos, de alguna manera, ¿eso es ser un adventista del séptimo día? ¿Qué es lo que te hace ser a ti un adventista del séptimo día? ¿Cuál es la verdad que tú abrazas? ¿Cuáles son los votos que tú dices aceptar cuando entras en la piscina del bautismo? ¿Qué es lo que te hace ser lo que tú eres un adventista del séptimo día? Pues este joven, pienso yo, que particularmente está bastante confundido, ¿sí? Pienso yo que está bastante confundido, es así como se piensa hoy en día, ¿no? Hoy día se dice, yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Este es como un adventista o como un carismático de alguna manera que está atrapado en el cuerpo de un adventista, yo no sé. Pero esto es una cosa interesante, ¿no? Hay una confusión dentro de aquellos que tienen conceptos emergentes que radica en una inconsistencia con la palabra de Dios. ¿Bien? En este punto, claro, por un lado los emergentes nos han enseñado cosas importantes. Debemos ser cálidos, acogedores. Debemos ir a buscar a aquel que está perdido, no condenarlo. Tenemos que invitarlos a participar de nuestro culto, de nuestra adoración. Si vemos a alguien que entra lleno de piercings y lleno de tatuajes por todos lados, tenemos que invitarlo con el mismo amor que vamos a invitar a cualquier persona a participar del culto. Si vemos una mujer, una dama, una señorita que viene toda pintada y llena de joyas por todos lados, nadie la mire feo. Ayúdenle, invítenla a pasar, que se sienta cómoda, que esté con nosotros, que pueda participar de la confraternización, ¿ok? Que pueda hacerse parte de la iglesia. Eso nos han enseñado los emergentes. De alguna manera nos han ayudado a comprender que es cierto, necesitamos ese cambio de actitud, necesitamos ministerios de recepción. Este mismo servidor, la primera vez que entró a una iglesia, estaba lleno de piercings, estaba lleno de
de cadenas, y estaba lleno de anillos y tenía un pañuelo negro en la cabeza y yo entré vestido, disfrazado como los Wu-Tang Clan, mis raperos favoritos de esa época. Yo entré a la iglesia así y fui bien recibido. Si no me hubieran recibido, si las hermanas no me hubieran tomado del brazo, mi hijito, pasa adelante, siéntese, queremos que usted participe con nosotros, yo jamás hubiera entrado a la iglesia. ¿Bien? Pero entré a la iglesia y aquí estamos, muchos años después. Yo creo que esas cosas son importantes, rescatables de aprender de ellos. Por supuesto, tenemos que confraternizar y es importante la confraternización. Cuando yo asistía a mi parroquia antes de ser adventista, entrábamos a adorar todos, escuchábamos la misa y cuando nos íbamos, todos nos íbamos, pero no conversabas con nadie, no hablabas con nadie. De alguna manera, si el otro estaba sufriendo cáncer, si el otro tenía un problema y su esposa lo dejó, nunca lo sabías. Que eso no suceda entre nosotros. Aprendamos eso de los emergentes. Es algo bueno que podemos aprender de ellos. Otra cosa importante, por ejemplo, el asunto de los grupos pequeños. Es algo que existía en los tiempos bíblicos por fuerza mayor. Bien. Pero es algo que con los años se perdió. Los grupos pequeños fueron uno de los principales aportes, pienso yo, que ha hecho la iglesia emergente, que son positivos. Ellos no le llamaban grupos pequeños como le llamamos en nuestra iglesia, le llamaban células. Y entonces ellos decían, con estas pequeñas células podemos nosotros llegar a tener un mayor control dentro de las iglesias. Y sí, efectivamente, en esas células tú puedes compartir, tú puedes preguntar cosas que en el sermón no vas a hacer. Bien. En la intimidad de un grupo de 10, de 12 personas máximo, tú puedes compartir y preguntar cosas sobre sexualidad, cosas sobre creencias erróneas, cosas sobre finanzas, cosas sobre que no te atreverías por vergüenza a preguntar en una iglesia. Creo que es un gran aporte. El énfasis que hicieron promovió que muchos de nosotros, hasta el día de hoy, nuestra propia denominación hiciera el énfasis dentro de los grupos pequeños. Y eso es un punto positivo. ¿Qué más podemos aprender de ellos? La alegría del culto. Pienso yo que la implementación de tecnologías. Ahora tú mismo, amigo que me estás viendo, estamos en un lugar donde se habla la palabra de Dios, donde se comparte la palabra de Dios y tú puedes escucharla a través de la tecnología. La tecnología no es mala de por sí, se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal. Siempre depende de los principios que tú utilices para emplearla. ¿Bien? Todas estas cosas hemos aprendido de la iglesia emergente que son positivas, pero también hay mucho de negativo. De eso vamos a estar hablando en el siguiente capítulo. Espero que Dios te bendiga grandemente, que puedas de alguna manera tener en cuenta esta información para que veas hasta qué punto nos ha afectado este movimiento de la iglesia emergente. El heredero principal de lo mismo movimiento pentecostal que afectó la iglesia en Indiana es el mismo que hoy nos está afectando. ¿Hay algunas cosas positivas? Sí, las hay. Pero ¿cuáles son las negativas? Espero que el Señor te bendiga y nos veamos nuevamente.